Hola, ¿qué tal? Nuevamente vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y precisamente vamos a hablar acerca de, eh, de ese contenido tan especial que hay en la palabra de Dios, en la Biblia. Y cuanto más abundemos en la palabra de Dios, cuanto más nos adentremos en los conceptos, en la vida de los personajes, en la vida de las personas, de los actores, de los que provocaron diferentes situaciones a lo largo de la historia que está plasmada en la palabra de Dios, cuanto más estemos en esa lectura, en ese análisis y estudio de la palabra de Dios, aún más conoceremos a Dios, conoceremos su verdadero carácter, su verdadera esencia, y, y al estar adentrados en ese conocimiento, es imposible que no haya una transformación en nuestra vida, una transformación que se da a través y provocada por Dios, y también como consecuencia de esa entrega a una vida cristiana, a una vida distinta de lo que hemos estado haciendo antes de conocer a Dios. Y en esta ocasión vamos a analizar, vamos a estudiar Colosenses 3:16. Primeramente dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Habitar en abundancia la palabra de Dios no significa el acumular o memorizar pasajes de la Escritura. Significa tener un encuentro real con la palabra de Dios. Significa el realmente sentir esa hambre de conocer a Dios, ese apetito por ir más allá de una simple lectura. Abundar, como principia este versículo, que haya una abundancia en nosotros, una abundancia de ese conocimiento, una abundancia de esa entrega y de esa transformación. Cuando inicias en el mundo de una relación con Dios, cuando te conviertes al cristianismo, cuando haces una decisión por Cristo y vas conociendo todos los conceptos que en un principio no puedes entender de buenas a primera, y de pronto vas teniendo ese contexto de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de ir a la concordancia, de decir, un pasaje está hablando de cierto tema y se complementa con otro pasaje, o se refuerza con otro pasaje, y te maravillas y te admiras y te asombras de cómo Dios está abriendo tu mente y tu corazón al conocimiento. Obviamente hay una transformación en la vida de cada persona, en la vida de cada hijo de Dios, que paga el precio de no solamente leer la Biblia por leerla, sino abundar en el conocimiento de Dios. Y es complicado a veces, porque hay pasajes que son confusos, que son muy con mucha carnita, como dicen por ahí, con mucho conocimiento, que a veces te puedes topar con ese tipo de pasajes y caer en algún tipo de desánimo. Pero lo importante es no dejarnos en ese desánimo, sino pedir a Dios que abra nuestro entendimiento, y a través de la experiencia que Dios nos va permitiendo en el transcurso de nuestra vida espiritual, vamos nosotros a adquirir cada vez más conocimiento, más habilidad para leer, para comprender, y sobre todo que
no es una acumulación de conocimiento, sino una verdadera sabiduría. Que la verdadera sabiduría lo que se caracteriza es que transforma nuestra vida y transforma a las personas que están a nuestro alrededor, porque la sabiduría no queda en nosotros, sino que es transmitida. Esa es uno de los conceptos o de las consecuencias de adquirir una verdadera sabiduría, que no se queda en nosotros, sino que al conocer y al sentir esa llama del conocimiento de la palabra de Dios, nos provoca y nos anima y nos levanta y nos da las bases para abrir nuestros labios también, abrir nuestras bocas y transmitir el mensaje que Dios nos ha esclarecido en el trajinar, en el abundar en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Una de las cosas importantes de lo que menciona Colosenses 3:16 es que la palabra de Dios habite en nosotros y que sea transmitida hacia todas las demás personas. Llevar el evangelio, porque dice el pasaje de Romanos que les acabo de compartir, que a través del escuchar de la palabra de Dios es como Dios ha estipulado cómo llegar al conocimiento de las personas y transformarlas, tocar vidas a través de un siervo que obedece y que lleva la palabra de Dios a todo lugar. Es cumplir con ese mandato de Cristo de llevar el mensaje a todo lugar y tener un contexto global de no solamente estar adquiriendo un mero conocimiento, sino ser sabios, ser entendidos en la palabra de Dios y transmitir ese mensaje a todas las demás personas. Luego sigue el versículo, dice: con toda sabiduría enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos. Bueno, esa abundancia de conocimiento de la palabra de Dios que hay en nosotros es también una herramienta con la cual la iglesia local se va nutriendo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos llamados a apartar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Y también hay diferentes actividades en la iglesia que se encargan también de llevar esa enseñanza de la palabra de Dios y esa amonestación también, porque en diferentes puntos de la vida cristiana uno puede tener falta de conocimiento y a veces confundirse y ver alguna verdad bíblica o no tener un pleno conocimiento de ella y hablar escasos de conocimiento. Entonces, cuando somos amonestados, cuando somos clarificados a través de un hermano que tiene mucho más tiempo estudiando la palabra de Dios, o inclusive al momento de uno de compartir y el estar hablando, uno se da cuenta, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos esclarece que algo está mal de lo que estamos compartiendo o de lo que tomamos ya como una verdad bíblica, y rectificamos el mensaje, la enseñanza. Entonces es importante también el estar compartiendo de la palabra de Dios en todo momento con los hermanos en la iglesia, con los vecinos, con la familia, y sobre todo cuando es una plática entre hermanos, entre hijos de Dios, pues obviamente
el conocimiento que Dios nos permite de manera individual se compensa o se complementa, se enriquece con la enseñanza que Dios permite también a toda la iglesia. Entonces esa enseñanza, esa amonestación entre unos y otros no es para hacer decir uno, pues yo quedé muy bien porque pude corregir al hermano o pude sacar del error al hermano. Simple y sencillamente lo que Dios nos pide es que tengamos esa humildad de saber que somos instrumentos de Dios y que a través del conocimiento que nos imparte podemos ser parte también de la sabiduría y el conocimiento del otro hermano. Y no es nada de lo que debamos gloriarnos, sino todo es por la gracia de Dios, por la justicia, por la sabiduría de Dios, y no por nosotros. Nosotros somos menos instrumentos que hacemos bien en obedecer a nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Todo lo que se predica, todo lo que se enseña, todo lo que se estudia entre la enseñanza y la amonestación de unos y otros, y la iglesia crece y se fortalece y a través de esa enseñanza la iglesia puede cumplir con más actividades evangelísticas hacia la comunidad. Y finalmente dice: himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hemos escuchado y hemos leído muchas veces cómo la palabra de Dios, siendo una palabra fiel, una palabra que viene de parte de Dios, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones y nos hace diferentes, nos lleva a tener una vida totalmente distinta a la que llevábamos antes de conocer a Dios. Y parte de la transformación a la que estamos sujetos se refleja precisamente en esa alabanza a Dios, en ese reconocimiento, en esa gratitud a Dios de saber que en nuestra vida pasada teníamos muchas penas, muchos problemas, muchas cosas que traíamos en nuestra cabeza y que no nos permitían tener una verdadera paz y una verdadera tranquilidad en nuestras vidas. Pero una vez que conocemos a Dios y una vez que estamos en contacto con su palabra, con sus verdades, y nuestras vidas son transformadas, no podemos no ser agradecidos con Dios. Siempre en nuestro corazón y en nuestra mente está esa gratitud a Dios, ese reconocimiento de la grandeza de Dios, ese reconocimiento de nuestra limitada capacidad como humanos, de las cosas que podamos aprender, de las cosas que podamos comprender de Dios en nuestro cerebro. Es limitado, pero Dios aún así nos da una gran sabiduría para entender y para glorificar a Dios y para agradecer a Dios por todo lo que nos da, todo lo que nos enseña y todo lo que nos permite en nuestra vida, que vienen a hacer algo positivo para nuestro crecimiento espiritual y para el bien nuestro y el bien de nuestra familia. Por tanto, como dice el Evangelio de Juan, como Jesús es la palabra de Dios, es el verbo, Jesucristo transforma nuestras vidas, y Jesucristo nos llama a ser instrumentos de transformación para otras vidas. Por tanto, es muy importante que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, en nuestra mente, y que también abunde, así como la sabiduría que nos da Dios, que también abunde la gratitud hacia Dios, la gratitud de que estamos con salud,
o si estamos en medio de una enfermedad, estamos serenos, esperando en Dios y sabiendo que Dios tiene todo el control. Y en cualquier situación que nos encontremos, podemos estar agradecidos a Dios porque Él tiene el control y nosotros podemos descansar en ello. Por tanto, la invitación es que si aún no conoces a Dios, si aún no conoces esa verdadera sabiduría de no solamente abrir un libro y leer los pasajes de la Biblia, sino tener un contacto con Dios a través de la lectura y tener un contacto con Dios a través de escuchar este tipo de reflexiones y de asistir a una iglesia local. Todos esos elementos son los que utiliza Dios para transformar la vida de cada persona. Entonces la invitación, la exhortación de parte de Cristo es a que llames a Dios a tu corazón y que experimentes el comprender las verdades de Dios impresas en su palabra y dejadas a la iglesia para que sean transmitidas, y que desde el principio, desde la iglesia del primer siglo, desde que Jesucristo estuvo aquí en la tierra transmitiendo el evangelio, toda la palabra de Dios ha sido llevada a todo lugar, y hasta hoy, que gracias por la misericordia de Dios podemos nosotros gozar de contar con ella, ya sea de manera física o de manera electrónica en nuestros dispositivos. Alabado sea Dios, porque allí está el recurso, pero también debe ser un compromiso de nuestra parte el tener un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios, a abundar en ello y a ser agradecidos por lo que Dios nos está permitiendo en todas y cada una de nuestras lecturas y en todas y cada una de nuestras experiencias que Dios nos permite. La invitación es que siga adelante leyendo y comprendiendo la palabra de Dios, y cualquier cosa que le sea de dificultad, pues a través de su interés, a través de ir a la iglesia y de platicar con algún hermano que tenga un mayor conocimiento y le pueda guiar, y también a través de la lectura y del estudio personal, Dios va a ayudarle a comprender, pero sobre todo Dios va a tomar el control de su vida y transformarla, y usted va a reconocerlo, porque empezará a dibujarse una sonrisa en su rostro de gratitud, de realmente de gozo, de comprender la palabra de Dios y de ver la transformación en su vida. Sigamos adelante en el conocimiento de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.